los dispositivos electrónicos y videojuegos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Oscar Bravo Sierra. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el tema de los dispositivos electrónicos y los videojuegos. Es un tema polémico porque ni los expertos logran ponerse de acuerdo. ¿Y por qué decimos que es polémico? Pues porque simplemente es muy difícil encontrar un punto de acuerdo entre las edades en que se debe utilizar un dispositivo electrónico, el tiempo de uso recomendable en los niños de acuerdo a su edad, el tipo de juegos, las posibles ventajas que tiene el uso de dispositivos electrónicos y los perjuicios que esto puede ocasionar. Perdón, justamente aquí es donde estriba lo polémico, porque es difícil llegar a un punto de acuerdo, principalmente por el hecho de que los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y si a esto le agregas que las realidades de cada familia son diferentes, y que si a esto le agregas que los techos intelectuales de los padres de los hijos son diferentes, y que le puedes agregar que en las diferentes culturas hay diferentes puntos de vista, pues es complicado poder llegar a ponerte de acuerdo en ciertas cosas. Yo he leído especialistas europeos, sobre todo españoles, he leído especialistas norteamericanos, sudamericanos, mexicanos, y en todos no es que coincidan en el tema de las edades y del tiempo. Por ejemplo, algunos especialistas españoles recomiendan que un niño puede usar entre 2 y 3 horas un dispositivo electrónico. Hablo de una tableta. A mí 2 o 3 horas se me hace muchísimo tiempo. O sea, 2 o 3 horas a la semana estaría bien, pero diarios me parece que es para niños que tienen pocas cosas que hacer. La verdad es que cuando tu hijo está en una etapa de desarrollo, hablo de la educación básica, primaria o secundaria, lo más importante es que tú puedas tener un programa de actividades semanal, de lunes a viernes, en el que tenga muy poquitito tiempo para ver televisión, muy poquitito tiempo para dedicarlo a los videojuegos, o muy poquitito tiempo para poder hacer uso de alguna cuestión más en un dispositivo electrónico. No hablo de redes sociales porque las redes sociales están pensadas para niños, por más chiquitos que sea a los 12 años. Pero si tú le llenas a tu hijo su programa de actividades diario de cosas que tengan que ver con cuestiones académicas, con cuestiones intelectuales, con el ejercicio de la lectura y con actividades físicas que le ayuden a consolidar su desarrollo físico, su desarrollo psicomotor y que fortalezcan su organismo, pues tendrá poco tiempo para otro tipo de actividades, ¿no? Generalmente los niños llegan a mediodía a casa con muchísima hambre, con ganas de sentarse a comer, y después de comer, lo natural es que haya una especie de sopor en donde el organismo está trabajando en la digestión, sea muy difícil ponerte a trabajar, y entonces puedes dar un pequeño compás de espera y luego retomar actividades como deporte por la tarde, clases especiales por la tarde, o hacer tareas, y en esto se te debe de ir la tarde. Y tienes que pensar en que un niño, digamos, para lograr un desarrollo armónico, tienes que pensar que ese niño tiene que estar acostado, bañado, merendado, con la tarea hecha entre las 9 y las 9:30 de la noche. Si un niño que habitualmente se duerme a las 10 o después de las 10 de la noche, hay algo que está mal en el orden de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente esto implicará que al día siguiente haya un problema para que se pueda levantar a tiempo, ¿no?
Entonces, si tú le llenas a tu hijo de actividades el día, será difícil que tu hijo tenga tiempo para estar pensando en hacer otra cosa. Ahora bien, el uso de los dispositivos electrónicos, la verdad es que es una necesidad cada día más socorrida, sobre todo en los centros escolares. Hay escuelas que ya no llevan libros de texto, que trabajan con una tableta, con un iPad o con una laptop, y entonces eso hace que la vida para el estudiante sea más cómoda, porque en un dispositivo puede tener todo lo que antes representaba cargar una mochila como si estuviera lleno de piedras, ¿no? Una mochila que a veces no era lo más recomendable para el desarrollo físico del niño, ¿no? Pero la tecnología, cuando no es usada correctamente, cuando no es usada adecuadamente, se puede convertir en un arma de dos filos, en donde lo que menos me preocupa y lo menos malo sería que un niño perdiera el tiempo en videojuegos, que ya de por sí es malo. De por sí un niño que pueda estar 2 o 3 horas diariamente metido en un dispositivo electrónico inmerso en un videojuego, ya de por sí es malo. ¿Y por qué digo que es malo? Les platico una experiencia que tuve hace poco tiempo de un niño que en ese tiempo estaba en 4º año de primaria y que por necesidades de la dinámica de su familia, este niño se quedaba con una persona que le cuidaba por las tardes, y él tenía una laptop de uso personal y tenía acceso a internet, pero además tenía acceso a las tarjetas de su mamá, o a una tarjeta de su mamá, no sé cuántas. El tema es que hubo un momento en que la mamá me llamó muy alarmada para decirme que su hijo había hecho mal uso de las tarjetas y gastó una cantidad fuertísima de dinero usando la tarjeta de su mamá, porque estaba metido en juegos con apuestas, en juegos en línea con apuestas, que para un niño de 4º año puede ser muy fácil, puede ser hasta inofensivo meterse en este tipo de actividades sin pensar en la repercusión que puede tener a nivel de la familia. Afortunadamente la familia no tenía ninguna dificultad para poder solventar el gasto que este niño había hecho, pero no siempre será así. Habrá casos en que un niño que pueda ponerse a gastar de más en juegos de apuestas, pues meta en un verdadero problema de familia. Y luego, como les decía, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Pues porque este especialista español decía que 2 o 3 horas diarias, y especialistas norteamericanos hablan de cantidades diferentes de tiempo. Tengo aquí una tabla que dice que un niño menor de 2 años no debe tener acceso a una tableta o a un iPad. Sin embargo, yo he visto muchos niños que hasta nos hace gracia, ¿no? Que un niño chiquitito todavía no sabe ni caminar ni hablar, pero ya le mueve re bien y le sabe buscar cosas a un iPad o a una tableta, ¿no? Ya tiene mucho sentido. Decía un compañero mío, es que estos niños ya nacen con el chip de lo digital. Las gentes de mi edad somos migrantes digitales. Nosotros tuvimos que aprender a la mala, a trancazos, a manejar estos dispositivos. Los niños de ahora ya traen ese chip, ya saben cómo manejar un aparato de estos. Y yo recuerdo que cuando yo aprendí a manejarlo, era el típico miedo, ¿no? De picarle una tecla y pensábamos que iba a aparecer un reloj en la pantalla de 9, 8, 7 y que iba a explotar la computadora, ¿no? Bueno, pues los niños de ahora no tienen ese miedo porque están altamente familiarizados con el tema del manejo de los dispositivos electrónicos. Y luego dice esta tabla que un niño entre 2 y 5 años debe usar
30 minutos una tableta. A mí me parece que un niño de 2 años y medio o de 3 años que le sueltes una tableta, yo creo que dejarse la media hora no es nada, ¿eh? Se enganchan y después se la quitas y llora, y para que no llore se la dejas. Y entonces este buen propósito de que estuvieran solo media hora, pues se vuelve una utopía. Entre los 5 y los 12 años pueden estar hasta 1 hora, 60 minutos con un dispositivo. Y de más de 12 años, 2 horas. Pues me parece que la tabla puede estar como muy bonita, como muy bien hecha, pero muy lejana de la realidad. Personalmente yo tuve una experiencia con los videojuegos. Cuando mis hijos eran muy pequeños, yo les compré una consola de un videojuego que se llamaba Family, y se los compré porque el típico, ¿no? Somos los únicos que no tenemos Nintendo. En aquel tiempo estaba muy de moda el Nintendo. Yo no compré Nintendo, compré un Family, pero la presión era fuerte por parte de los hijos, ¿no? Y tú, por no estar peleando con ellos, por no sentir que tus hijos se sientan menos, pues terminas cediendo, ¿no? Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, un día en vacaciones decidí yo sentarme a explorar la consola de videojuegos. ¿Por qué quería explorarla? Porque era una consola que ya traía integrados, creo que 60, 80 juegos, no sé cuántos. Y yo tenía curiosidad por ver qué tipo de juego eran. Nunca me gustó fomentar en mis hijos juegos que tuvieran un trasfondo violento, pues porque no me parecía que fuera lo más adecuado. Sin embargo, hay juegos que son muy buenos, ¿no? Como uno que hace poco vi jugar a una de mis nietas, un juego que se trata de ir construyendo granjas y van haciendo parcelas y siembran y venden y construyen, y me parece que hasta ahí un videojuego puede ser bastante formativo, ¿no? Más adelante les voy a platicar a propósito de una experiencia que tuvimos con este tema de los videojuegos. Y habla esta misma tabla de las consecuencias que puede tener un niño que rebasa estos tiempos de uso, y que yo pensaría, pues todos los niños han de tener esto, ¿no? Porque realmente es como muy complicado respetar estos tiempos de juego, porque cuando tú le dices a tu hijo, te voy a prestar la tablet para que juegues 1 hora, y te descuidas, lo más seguro es que termine jugando 2 horas o 3. Y cuando tú le preguntas a un niño, ¿cuánto tiempo juegas? Poquito. ¿Y cuánto es poquito? Como 1 hora. La verdad es que cuando un niño reconoce que juega 1 hora, la verdad es que está jugando 2 o 3 horas al día. ¿Y esto por qué es? Pues porque cuando te la pasas bien, el tiempo pasa volando. Me lleva a concluir la anécdota que les estaba platicando de que me puse a explorar la consola del Family con el afán de saber qué juegos eran, y me topé con un juego que se llamaba Bomberman, y era un juego de un monito que caminaba en una especie de laberinto y se iba encontrando obstáculos, y esos obstáculos los podía vencer con bombas. Y entonces ponía la bomba y se corría y se ubicaba a la vuelta, a una esquina de por medio, para que el efecto de la bomba no lo alcanzara. Y así iba tumbando todos los obstáculos que se iba encontrando, y cada vez que detonaba una barrera, el poder de sus bombas iba siendo mayor, hasta que de plano había unas bombas que borraban medio tablero. Bueno, pues me pareció interesante, me pareció entretenido, no tan poco bélico, porque si estás hablando de bombas, pues no es que no sea bélico, pero sí bastante inocuo, ¿verdad? Porque no le hacías daño a nadie, a personas o animales, ¿no? Y entonces yo recuerdo que esa vez empecé jugando, no sé, 6, 7 de la tarde, y recuerdo que mi mujer me dijo, ¿qué quieres cenar? Y cené un sándwich, no sé, una cosa así. Y luego, oye, ¿no te vas a venir a acostar? Sí, ahorita voy. Y
cuando recapacité eran las 6 de la mañana porque estaba amaneciendo. Tenía ampollas en los dedos. O sea, de cómo esta es una virtud que tienen los fabricantes de los videojuegos, que saben expresamente qué tipo de música, qué tipo de colores, qué tipo de actividad, qué tipo de retos debe de reunir un videojuego para que tú te enganches. Ese es su trabajo y lo hacen muy bien y te enganchas. Y si no tienes nada mejor que hacer, empiezas pensando en voy a jugar 10 minutos y luego son 15 y luego es media hora y luego es una hora y luego es toda la noche, como me pasó a mí, ¿no? Y es la mejor experiencia que yo puedo poner como testigo de lo fácil que es que uno pierda la noción del tiempo cuando uno la está pasando bien, cuando uno está entretenido, cuando uno está haciendo algo que es divertido, que es entretenido, que puede ser, sobre todo en el tema de los varones, pues hasta un poco retador, ¿no? Bueno, pues lo mismo le pasa a los niños. Cuando tú le dices a un niño ¿cuánto tiempo juegas? Pues él te va a decir media hora, y la realidad es que estuvo hora y media, y si te dice una hora, estuvo 3. Y si tú le dices al niño te presto la laptop o la tableta o el teléfono, cualquiera que sea el dispositivo, te lo voy a prestar media hora, pues lo más seguro es que siempre le robe unos minutitos de más a esa media hora y termine jugando un poco más, porque el encanto que tienen los videojuegos está apuntado hacia eso, hacia hacer que la gente se enganche y que pierdas la noción del tiempo y que empieces jugando poquito y luego más, y luego más, y luego más, y luego te enganches. Recuerdo que hace muy poco tiempo, en el colegio donde yo trabajo, se desató una fiebre. No estoy seguro si en otros ámbitos sería la misma cosa, pero por lo menos en mi colegio había una gran cantidad escandalosa, hablo de a lo mejor el 75% de las mamás jugando Candy Crush. Y era una enfermedad en las mamás jugando Candy Crush para ir subiendo de niveles poco a poco. Y luego, no estoy tan seguro porque nunca lo jugué, pero creo que comprabas algunos artilugios para poder avanzar más rápido o para poder conseguir determinado tipo de joyas, y eso ya implicaba pues meterle dinero al tema, ¿no? Bueno, pues así como le pasó a este alumno del que les platiqué, y así como le pudo haber pasado a muchas mamás, así le pasa a cualquiera que caiga en las garras de los videojuegos y del uso desordenado de los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos son una maravilla. Yo recuerdo la primera vez que usé una computadora y que dije, esto es maravilloso, hacer una carta donde te puedes equivocar y picarle a una tecla para regresarte, borrar y volver a escribir. Yo venía de escribir en una máquina Olivetti portátil, donde los profesores te decían no puede tener errores ni borrones, y entonces te pedían una carta y cuando ibas a la mitad te equivocabas y era sacar la hoja y volverla a meter. Y esto podía implicar que estuvieras toda una tarde haciendo una tarea que tenía que ser hecha a máquina de manera impecable. Cuando ves lo que es capaz de hacer una computadora o una laptop, dices, no hombre, los chavos de ahora la tienen hecha. Yo vengo todavía de tener que hacer una investigación acudiendo a varias bibliotecas, aprender a usar una biblioteca, porque no es, pues voy a la biblioteca y ya está. No, tienes que conocer la biblioteca, tienes que saber en qué área de la biblioteca vas a buscar lo que tú necesitas buscar, en qué libros puedes encontrar lo que tú estás buscando, y luego transcribirlo.
Hubo un momento en que se inventaron las copiadoras y era una bendición decir, señorita, sáqueme copia de esta página y esta página, porque te ahorrabas un mundo de tiempo de tener que estar a mano transcribiendo lo que decía un texto. Y entonces ya las copiadoras ya era un gran avance. Y luego, cuando se popularizó el uso de la Encarta, era una chulada tener un disco con el Encarta, porque el Encarta era una mega enciclopedia donde encontrabas prácticamente todo lo que necesitabas. Ya no tenías que ir a una biblioteca a investigar. Bueno, pues ahora tú puedes hacer en tu cuarto la investigación que tú quieras. Es más, hoy en día, con la inteligencia artificial a tu servicio, tienes que desarrollar la intuición necesaria para saber cuándo tus alumnos han utilizado la inteligencia artificial para hacer un trabajo y no tener que molestarse ellos. A mí cuando me dijeron, hay una aplicación que es capaz de hacerte una presentación en PowerPoint con gráficas, con ilustraciones, con fotografías, con lo que tú quieras, y solamente hay que especificar cómo quieres tu presentación en PowerPoint, con cuántas diapositivas, que dure tanto, qué tan extensa la necesitas, y en cuestión de unos muy pocos minutos la aplicación te arroja esta presentación. Tú dices, pues eso es fabuloso, ¿no? Eso es fabuloso porque gran parte del trabajo que antes hacías a brazo partido en una biblioteca, hoy lo hace una máquina por ti. Y entonces ¿tienes grandes ventajas manejando dispositivos electrónicos? Sí, si los sabes utilizar para sacarles el mejor provecho. Pero también pueden no ser tan buenos. ¿Por qué? Pues porque cuando tú lo que sabes es usar una computadora, pero no sabes cómo funciona una computadora, pues tu conocimiento es limitado, ¿no? Comento esto a raíz de que cuando se empezaron a popularizar las calculadoras portátiles, en los exámenes los alumnos pedían usar, en los exámenes de matemáticas los alumnos pedían usar calculadora, y entonces las escuelas decían no se puede usar calculadora en un examen de matemáticas, y entonces la lógica del adolescente era, ¿y entonces para qué las inventaron? ¿Para qué inventaron las calculadoras? Para que no las usemos. Y la explicación era, me interesa que tú seas tan bueno que seas capaz de inventar una calculadora, no de saber usarla, porque usarla es lo menos complicado del asunto, ¿no? Cuando seas capaz de inventar una calculadora, bueno, podrás hacer lo que tú quieras, ¿no? En fin, hay una anécdota que hablaba de que si un médico, si hoy en día trajéramos a la actualidad a un médico de hace 100 años y lo metiéramos a un hospital, a un quirófano, es muy probable que ese médico de principios del siglo pasado se sintiera absolutamente inútil en un quirófano de hoy en día, con una cantidad de aparatos y con una cantidad de instrumental que en su tiempo no se conocía. Por lo tanto, se convertiría en un espectador más dentro de un quirófano, tanto más inútil que lo que pudiera ser yo en un quirófano, ¿no? No sabría qué hacer. ¿Por qué? Pues porque ha evolucionado tanto la medicina en ese periodo de 100 años, que un médico que haya vivido hace 100 años no tendría ni idea de cómo es ahora la medicina. Bueno, pues eso ocurre con la medicina, ocurre con la ingeniería, con los materiales que ahora usan los ingenieros, ocurre con la arquitectura, con los diseños que ahora piensan los ingenieros, porque
al disponer de nuevos materiales, son capaces de pensar en diseños que antes eran imposibles de hacerse porque no contaban con los materiales con los que cuentan hoy en día. Sin embargo, cuando piensas en un profesor y dices, si traes un profesor de hace 100 años ahorita, ¿qué pasaría? Y lo metes en un salón, ¿qué pasaría? Pues de lo único que se iba a extrañar es de que el pizarrón sea de otro color, porque antes eran verdes y usabas gises y ahora son blancos y esos marcadores. Pero los salones son muy parecidos y los conocimientos pueden ser muy similares. Y el papel que desarrolla la gran mayoría de los profesores en la gran mayoría de las escuelas del mundo es muy similar. Obviamente no estoy hablando de las escuelas del primer mundo. Y hay una anécdota más o menos parecida de una niña que estaba en el kinder y le pidieron que llevara una foto de su país como era 100 años atrás, es decir, en 1915. Y efectivamente, cuando la niña vio la foto de su ciudad en 1915, donde no había coches, o había unos cuantos coches y la mayoría eran carretas jaladas por caballos, donde en muchas ciudades no había luz, donde no había drenajes, donde no había banquetas, donde los teléfonos eran una industria incipiente. Era un mundo completamente diferente. Es un mundo que nuestros niños de ahora no podrían imaginar. No podrían imaginar cómo vivir en un mundo sin teléfonos. ¿Cómo podría andar una gente en la calle sin traer su teléfono? Hoy en día, las generaciones de ahora, las generaciones jóvenes, la gente que tiene 15, 20, 30 años, no se concibe circulando por la ciudad sin traer su teléfono. Imagínense, hace 100 años eso no era posible. Hace 100 años tú podías andar sin ninguna preocupación y perderte el día completo y no volver a tu casa hasta por la noche. Y en tu casa no estaban enterados de dónde estabas, ¿no? Y no te pueden estar checando como ahora, que cada hora te hablan y te preguntan dónde están y te piden tu ubicación y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues eso ha hecho la tecnología. La tecnología ha transformado nuestro mundo de una manera tal que nos cuesta trabajo entenderla. Cuando a ti te hablan de fibra óptica, tú dices, ¿qué es eso? ¿Cómo la fibra óptica puede revolucionar las comunicaciones al grado de que pueda haber números telefónicos suficientes para cada habitante de la Tierra y para que cada quien pudiéramos tener 2 teléfonos? Y antes eso era poco menos que imposible, ¿no? Bueno, pues ahora todo se puede hacer a través de la tecnología, y algo de lo que ha florecido abundantemente a propósito de la tecnología es los videojuegos, el entretenimiento, el cómo pasar el tiempo de una manera divertida. Es muy frecuente ver a un muchacho en vacaciones enfrentando el peor problema de su vida, que es estar aburrido. ¿Y por qué está aburrido? Pues porque no tiene teléfono, porque no tiene tablet, porque no tiene computadora, y entonces eso hace que el mundo se vuelva aburrido. Imagínense cómo hubiéramos vivido nosotros en vacaciones si no teníamos ni teléfono en la casa, menos un teléfono cada quien. Bueno, pues este aburrimiento que padecen nuestras generaciones de ahora, que padecen los niños, jóvenes y adolescentes de hoy, y que solamente lo pueden calmar a través de un dispositivo electrónico que tenga muchos juegos y que puedas jugar y que te brinde satisfacciones inmediatas, porque esa es otra consecuencia de la tecnología y de los videojuegos, la inmediatez en la que viven nuestras generaciones de ahora,
que todo lo quieren para ayer, todo es para allá ahorita, y si te tardas 2 segundos ya es tarde. Yo me acuerdo cuando empezaron a funcionar las computadoras, cuando todavía te conectabas a la red del teléfono y conectabas tu computadora con un cable y empezabas a oír ti, 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 antes de que se pudiera establecer la conexión para poder disponer de internet. Y pasaban minutos. Y te armabas de paciencia y tenías que esperar a que se estableciera la conexión, y una vez establecida la conexión, bueno, pues ya empezabas a poder ver algunas cosas. Todavía recuerdo con mucha claridad que cuando decías, voy a bajar una foto, decías, voy a bajar esta foto, y empezaba línea por línea, sí, 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 no manches, era la muerte, ¿no? Cuando tenías que bajar para un trabajo, para una tarea, para lo que fuera, más de una fotografía de internet, era complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque se tardaba un chorro, y entonces, de alguna manera, tenías que ser paciente, ¿no? Hoy en día, cuando un chavo prende una computadora y se tarda más de 3 segundos en prender y estar lista, el chavo lo primero que dice es, está muy lenta. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser rapidísimo este asunto, ¿no? Para que pueda cumplir con sus expectativas, ¿no? Para que el dispositivo electrónico sea lo que él quiere. Cuando tú le planteas a una familia, se los planteo a ustedes como padres de familia, ¿a qué edad creen que sea indispensable que un niño use un teléfono inteligente? Un teléfono. Bueno, es que muchos padres dicen, es importante que el niño tenga teléfono porque quiero estar en contacto con él, porque a la hora de la salida él me habla para decirme que ya salió y yo poder ir por él, porque si se siente mal o se le ofrece algo, me pueda llamar y voy por él. Para un sinfín de cosas que tú dices, ¿es en serio que para eso quieres que tu hijo traiga teléfono? Y para que haga eso necesitas darle el último modelo de iPhone, que además vale como 25,000 pesos, y que no solamente sirve para hablar, sirve para 1,000,000 de cosas más. Si tú le dices al papá, hombre, está bien, tú necesitas estar en contacto con tu hijo y no hay manera de convencerte que si tu hijo está en la escuela, lo que puedes hacer es hablar en la escuela y que te digan si tu hijo está bien, si tu hijo le duele algo, si tu hijo le hace falta algo, y y te quedas tranquilo. No, tienes que hablar personalmente con tu hijo. Me parece más necedad que otra cosa, ¿no? Pero en fin, tú quieres que así sea, bueno, pues cómprale un telefonito de estos que venden en las tiendas de conveniencia y que valen 300 pesos con 500 pesos de tiempo aire, y te sirve para hablar con tu hijo. Pero ¿qué te va a decir tu hijo cuando le llegues con ese telefonito y le digas, ten, aquí está para que hables? Lo primero que te va a decir, papá, ¿qué es eso? Yo quiero el iPhone 15, 15 y medio Plus, porque es el que tienen todos mis amigos. Y entonces yo necesito estar en el grupo de chat de mis amigos, y necesito estar en el grupo de chat de mis amigas, y necesito tener un internet súper veloz, y necesito tener una capacidad tremenda para almacenar 1,000,000 de fotografías. ¿Y realmente necesitas eso? ¿O es capricho? Yo me he puesto a pensar y digo, hombre, yo soy de los que empecé usando un teléfono de estos que no sirven más que para hablar, y pensaba que nunca iba a tener un teléfono inteligente. Y el día que tuve un teléfono inteligente dije, esto es una maravilla, porque hace todo. Hoy en día ni siquiera tienes que ir al banco, pues lo puedes hacer todo con el teléfono. Y yo compro muchísimas cosas por Mercado Libre y no tengo que pararme a Liverpool o a donde ustedes quieran, porque lo puedo comprar por teléfono y no me muevo. Y me cobran con mi tarjeta, y entonces el teléfono es el eje sobre el cual giran muchas cosas en mi vida. Pero soy un adulto, soy un viejo que por comodidad hace esto. Pero ¿qué tanto un niño
de tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria necesita un teléfono inteligente. No lo necesita. Y no lo necesita porque él no hace cosas que sea importante que él decida hacer y las tenga que hacer para que las cosas en su familia sigan funcionando. No hay nada que él tenga que hacer a ese nivel de importancia. Les platico una anécdota que vivimos hace 10 años. Nos empezó a preocupar un poco porque salió un videojuego que se llamaba GTA. Y tú veías el videojuego y en la portada aparecían unos coches como si fueran un videojuego de carreras y unos personajes y poco más. Nada que llamara la atención, nada que pareciera más importante de lo que realmente era. Y entonces decidimos comprar el videojuego y empezar a usarlo y ver qué tan dañino o qué tan inocuo podría ser para los niños. Con tal sorpresa que dicho videojuego era lo más macabro y lo más oscuro que te puedas imaginar. Era una competencia de un chavo que podía jugar él solo o podía jugar con otros compañeros y la cosa era transitar por una ciudad que tú elegías en un coche que si te lo robabas te daba más puntos y luego entre más fechorías fueras cometiendo durante tu recorrido, más puntos ibas acumulando. Y había un pasaje en el que el chavo se paraba en una esquina, subía a una prostituta, tenía relaciones con ella, le pagaba, la bajaba del coche y cuando la mujer se bajaba del coche, este cuate la asesinaba, se bajaba, le quitaba el dinero que le había pagado, se volvía a subir y por cada acto que iba haciendo, su contador de puntos iba subí, iba aumentando puntos. Y tú decías, ¿cómo es posible que esto sea tan habitual entre los niños? Cuando exploramos el juego vimos que decía que era para mayores de 18 años. Decidimos hacer una encuesta entre alumnos de sexto grado y resultó lo siguiente, alarmante. Resultó que el 50% de nuestros alumnos tenían ese videojuego en su casa, comprado por sus papás. ¿Por qué? Porque el niño llega y le dice al papá, papá, cómprame este videojuego, y el papá, sí, hombre, ¿cuánto vale? Tanto, ok, ya está. Ni cuenta te dabas lo que estabas comprando como papá, porque no te dabas cuenta o no sabías que bastaba con ver la recomendación del fabricante para darte cuenta que si es un juego de niños es un juego para adultos. Bueno, pues ese 50% que tenían el videojuego en su casa era muy alarmante. Pues más alarmante fue que cuando preguntamos quién ha jugado este videojuego, el 100% de los chavos lo habían jugado. ¿Qué significa? Que si tú no lo tienes porque tu papá no te lo quiso comprar, porque tu papá fue lo suficientemente suspicaz para ver qué edad era recomendable para ese juego, a ti te bastaba con decirle, papá, ¿puedo ir a la casa de Luisito a jugar videojuegos? Sí, ven. No, y Luisito tenía ese videojuego en casa. Y lo jugabas tranquilamente. Y la mamá de Luisito hasta les llevaba refrescos y papitas para que la tarde fuera redonda y se la pasaran muy bien. Cuando nos dimos cuenta de esto, decidimos hacer una junta de padres de familia y pasarles un trozo de este videojuego. Primero preguntamos, oigan, ¿saben este videojuego? Ah, pues creo que sí, creo que mi hijo lo tiene, yo se lo compré, etcétera, etcétera. ¿Y sabes de qué se trata? Pues no, la verdad nunca, yo casi no tengo tiempo, en fin. Cuando les explicamos de qué se trataba, cuando les explicamos cómo un chavo que se metía a ese videojuego podría ir ganando puntos, el color se fue de sus rostros, o sea, las mamás estaban que no cabían en sí mismas del espanto, del horror de saber
que para su hijo era muy normal subir una prostituta a su coche. ¿Cómo? Pero si mi hijo tiene 10 años. Oh, sí, tiene 10 años, pero ya juega eso y piensa que es un juego. Pero, pues, en pocas palabras, es la vida real. Bueno, pues hubo más de un castigado, eso es, de los que tenían el videojuego, y hubo más de un castigado entre los que, aunque no lo tenían, ya lo habían jugado. Y lo único que sacamos por conclusión es, los papás están en las nubes con este tema. Los papás que no son nativos cibernéticos y que les ha costado trabajo aprender. Hombre, quizá los papás más jóvenes no tanto, ¿no? Decía un compañero hace muy poco tiempo. ¿Te has dado cuenta que las mamás de primer año cada año son más jovencitas? Y yo decía, no, tú cada año eres más viejo y entonces cada año se te hace que son más jóvenes. Siempre tienen la misma edad. Quizá los papás muy jóvenes, los papás de niños de primero, segundo, tercer año de primaria, que son gente que tiene 30 años, 35 y poco más, pues a lo mejor esos ya son digitales y ya están mucho más empapados de este tema. Pero los padres que tienen hijos mayores y que su hijo más pequeño es un pilonzazo que está en quinto, sexto de primaria, pues a lo mejor esos papás no están tan metidos con el mundo digital y no están tan familiarizados con todos los efectos que puede tener una tecnología mal empleada. Es una bendición realmente el tema de la tecnología. El tema de gozar de videojuegos, de tener en qué entretenerte, en qué pasar una tarde muy agradable, con videojuegos, con películas, con cosas que puedas hacer, es fabuloso. Pero tiene que ser un tema cuidadosamente seleccionado. Si no lo cuidas, es muy probable que termines metido en un lugar donde no querías estar. Y ese es justamente el tema que tiene que ver con cosas que desde un centro educativo luchamos y que recomendamos a padres de familia, como, ojo, hay que tener un control parental de los dispositivos que le pongas en sus manos a tus hijos. Ojo, no es conveniente que tu hijo tenga una pantalla en su cuarto, y menos si esa pantalla además tiene cable. ¿Por qué? Porque si bien antes había un criterio y una normativa que sujetaba a los canales de televisión a no proyectar escenas eróticas, escenas inapropiadas, más que a ciertas horas de la noche, hoy en día tú te puedes encontrar una escena de cama a las 12 del día. Entonces, que el niño vea la tele solo es un riesgo, es un volado, no te la juegues. Cuando tú utilizas la lap, el iPad, la tableta, el teléfono como pilmama para que te cuide al niño, para que el niño se entretenga, más tarde o más temprano ese niño va a tener contacto con cosas que no son nada agradables. Y hombre, yo te diría, si tu hijo se engancha en los videojuegos, es lo que menos me preocupa. Que es muy preocupante que tu hijo pase 3 horas al día enganchado con los videojuegos, es muy preocupante. Pero quizás es lo menos grave. Si yo te dijera que antes nos preocupaba muchísimo que los muchachos de sexto de primaria tuvieran contacto con pornografía, porque eso era más propio de chavos de secundaria. Y entonces decías, no, pero ¿cómo? En primaria ya están empezando. ¿Sabes en qué año vamos ahorita? En segundo. En segundo año de primaria hay niños que por una cosa o por otra han tenido contacto con algún tema de pornografía. ¿Y eso es bueno o es malo? Me parece que no haría falta mucho sentido común para determinar cuánto daño emocional puede causar en un niño una cosa de este tipo. ¿Sí? Cuánta paz le puede robar a un niño tener contacto con cuestiones pornográficas a muy temprana edad. Uno quisiera que esto
Dicen los papás, varones sobre todo, tarde o temprano le llegará. Oh, yo prefiero que sea más tarde que temprano, ¿no? Me parece que le afecta menos si lo ve un chavo que tiene 17 que si lo ve un chavo que tiene 10. Son 7 años de diferencia, pero el daño emocional que le puede causar es infinitamente diferente. Y entonces, no te la juegues, no te la juegues. Pon controles parentales, compra filtros. ¿Qué hace un filtro? No necesariamente el filtro impide que tú tengas acceso, algunos sí lo impiden, pero realmente lo que el filtro hace es impedir que te brinque cuando tú estás metido en internet, sin que tú lo solicites, te puedan brincar páginas, escenas, fotos, cosas que tú no solicitaste que tienen que ver con gente que se dedica a hacer pornografía. Ahora, el riesgo cada vez es mayor y no solamente desde el punto de vista de, mi hijo vio pornografía. ¿Y qué pasa si tu hijo cae en manos de algún tratante de menores? Que lo ves como muy lejos. No está tan lejos, ¿eh? ¿Por qué no está tan lejos? Porque la internet y las computadoras han tenido esa virtud. Nos han hecho el mundo chiquitito. Y si tu vecino antes era Juan de las Cuerdas y lo conocías y todo, pues ahora puedes conocer de pe a pa a alguien que viva en Corea. Y aunque para llegar a Corea te tengas que meter 16 horas de avión, pues con un clic igual llegas con él, igual platicas con él, con ella o con lo que sea. Entonces, ¿el riesgo es grande? Sí. Y lo que estás haciendo al no poner filtros en tu casa, al no tener la precaución de tener los dispositivos electrónicos fuera del cuarto de los niños, lo que estás haciendo es dejar que a tu casa entre el enemigo. Es como si en la noche tú te fueras a dormir y dijeras a tu esposa, abre la cochera y la puerta de la entrada para que entre el que quiera. ¿Harías eso? Es una locura. Bueno, pues esa misma locura es la que haces cuando tú le dices a tu hijo, ten la tablet y llévate a dormir. Y le dejas la tablet al niño en su cuarto y el niño se va a dormir con una tablet que además tiene internet. ¿En serio? O sea, el niño es menos culpable, ¿eh? No es que el niño lo haya pedido, eso le va a salir al niño, aunque el niño no lo busque. ¿Qué consecuencias puede tener para los niños? Consecuencias las más cercanas, las más próximas, las más graves que puede tener un niño cuando hace mal uso de una tablet o de un dispositivo electrónico. Lo primero es el sedentarismo. O sea, un niño, cuando está en su etapa de desarrollo, ya hablamos hace rato no es cierto, fue en la sesión anterior cuando hablábamos de la importancia que tiene que un niño gatee. Bueno, pues que un niño corra, brinque, salte, eche maromas, es igual de importante para su pleno desarrollo físico. Y si este niño se pasa 3 horas sentado con una tablet en la mano, con un teléfono inteligente, pues olvídate de la posibilidad de que exista este desarrollo físico. Y esto nos lleva a lo siguiente, al siguiente mal, que va de la mano con el sedentarismo, que es la obesidad. Con niños que pueden estar comiendo y viendo, comiendo y jugando, y ni cuenta se dan de cuánto comen, y generalmente comen chatarra, no crees que van a comerse un caldito, no, se comen una hamburguesa, un hot dog, unas papas. Tienen falta de habilidades sociales los niños que hacen mal uso del internet, porque no es lo mismo interactuar con gente viva, con gente que te refuta, que con la computadora. Y uno tiene que ejercitarse en el arte de las relaciones interpersonales. Uno tiene que jugar este juego de estar en contacto con otras personas, con seres vivos, no con una computadora. Y esto se termina redundando en dificultades para el aprendizaje. Puede ser muy hábil para los videojuegos. Es más, yo he visto niños jugar y tener los mandos, los controles de los videojuegos, y le salen chispas al control y a sus dedos de lo hábiles y de lo rápido que son capaces de manejar un control de videojuegos.
pero que a la hora que tienen que resolver un examen de matemáticas o de naturales o de sociales, pues no son tan hábiles. Y entonces tú dices, pues a lo mejor su futuro está ahí, porque luego les preguntas, y dices, ¿tú qué vas a hacer de grande? Voy a ser gamer. ¿Y eso qué es? Ah, pues un jugador profesional. ¿Sabes cuánto gana un jugador profesional? Juan de las Pitas se ganó $1.000.000 ganando el torneo fulano. Ajá. ¿Y cuántos Juan de las Pitas existen en el mundo? Uno. Uno que ganó un torneo mundial y que se ganó $1.000.000, a lo mejor de entre 1.000.000 de competidores. Y entonces, ¿tú crees que vas a llegar a eso? Pues está un poco complicado, ¿no? Son también niños que tienen una alta intolerancia a la frustración, que tienen una terrible falta de laboriosidad, que tienen una muy poquitita, muy chiquitita disposición para el trabajo y que se pasan la vida aislados del mundo, que tienen cero habilidades sociales. Imagínate cómo serán las relaciones interpersonales del futuro si esto sigue a este ritmo. Imagínate tú, te vas a terminar casando con una computadora o te vas a terminar casando con alguien que conociste por internet. Y todo el mundo sabemos que el internet es el campo de cultivo más bueno para un mundo de fantasía, de mentiras, de photoshopearme y de presentarme lo más guapo que pueda. ¿Tú crees que sea confiable conocer a alguien con quien pienses casarte a través del internet? Pues me parece que te la estás jugando. Cuando hablaba del tema de qué difícil es ponerse de acuerdo en estos temas, otro tema complicado es a qué edad los niños podrían o deberían tener acceso a los videojuegos. Y la gran mayoría coincide en que hacia abajo a los 3 años. Pero hay especialistas que recomiendan que los videojuegos los niños solamente tengan acceso hasta los 12 años. Y la verdad es que en nuestro país los niños tienen acceso a los videojuegos en cuanto tienen uso de razón. Es más, hay juegos que los niños les entienden mejor que nosotros los adultos. Y tú le dices, a ver, explícame cómo se juega esto. Y el niño te empieza a decir cómo se juega. Le entiende muy bien. ¿Sí? Ahora, insisto, cuando el juego es constructivo, cuando el juego es lúdico, cuando el juego tiene un efecto positivo en alguna etapa del desarrollo de tu niño, pues qué bueno. Pero no todos los juegos son así, ¿eh? Hay juegos que tienen muchos inconvenientes, que tienen muchas cosas que pueden ir en contra de la educación o de la formación que tú has pensado para tus hijos, ¿no? Este tema de cuánto tienen que jugar, yo creo que es un tema en el que preferiblemente tú lo negocies con tus hijos. O sea, si los especialistas dicen 3 horas al día, tú ponle 1 hora. Es más, tú dile a tus hijos que los videojuegos no se juegan entre semana, los videojuegos se juegan el fin de semana. Y vas a jugar un par de horas el sábado o un par de horas el domingo, tú escoge qué día, ¿no? Y si tú puedes estar y si tú puedes jugar con él, es mucho mejor. Lo que pasa es que luego, insisto en el tema, hemos usado los dispositivos y los videojuegos como la nana de los niños, como a quien yo sé que si le doy el teléfono y lo siento en ese sillón y me voy y regreso en 2 horas, ahí lo voy a encontrar. Y sí, ahí estará, sentado, jugando, ¿verdad? Porque como cuidadora de niños, pues es muy bueno, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de los dispositivos electrónicos y los videojuegos, tendríamos que deducir que el enemigo más temible no son los videojuegos, que ya de por sí son un problema. Lo más terrible, lo más temible son las adicciones. Y la más terrible de todas es la adicción a la pornografía. Y cuando yo te digo
¿cómo se hace un alcohólico? Pues un alcohólico no nace alcohólico, no es que nazca haciéndose borracho, un alcohólico nace tomándose una cerveza. ¿Y cómo puede un niño hacerse adicto o cómo puede un niño engancharse con la pornografía? Con un primer contacto. Y ese primer contacto, tú dices, nada más lo dejé 30 segundos. 30 segundos es un mundo de tiempo. Un niño que vea una imagen inapropiada durante 3 segundos, basta y sobra para que esos 3 segundos despierten en él sensaciones que no había experimentado y despierten en él la necesidad de buscar y de volver a intentar un acercamiento con este tipo de cosas. Ya para finalizar, les voy a dar algunas orientaciones que sería muy bueno que tomaran en cuenta. Esto va a depender de la edad de sus hijos, de la dinámica de casa, de la disposición de su casa, etcétera, etcétera, del número de hijos inclusive. Pero en términos generales podríamos decir que buenas orientaciones son retardar lo más posible el uso de los videojuegos. No se damos a la primera, no caigamos en ay mamá, todos mis amigos lo tienen, yo soy el único loser que no tiene videojuegos en casa. No, esa es mentira, es el chantaje más burdo que conocemos todos, ¿no? Sin excusa, siempre tiene que haber una supervisión parental. No dejes que tu hijo vea nada que no hayas visto tú. Cuando tu hijo te diga, voy a abrir el programa de dinosaurios que no sé qué, velo. ¿Sabías que hoy en día gran parte de los programas infantiles tienen escondida, oculta, una segunda intención, un mensaje que no es fácil detectar a primera vista en cuestiones como el homosexualismo, por ejemplo? Y tú dices, ¿cómo? Sí. Y si a ti te dicen que el niño va a ver un programa de dinosaurios, tú te quedas muy tranquilo pensando en que van a hablar de dinosaurios y es probable que el mensaje oculto sea otro. Por lo tanto, tómate el tiempo necesario para verlo tú también, para calificarlo, para evaluarlo, para darte cuenta si en realidad es inocuo o no. Tercera orientación, no pantallas en la habitación y menos con cable. No hace falta que el niño tenga una televisión en su habitación. Qué pena, pero la televisión y las computadoras tienen que estar en lugares comunes de la casa, donde cualquiera pase y vea lo que estás haciendo. Porque un niño encerrado en su cuarto, con la puerta cerrada por dentro, con computadora y con internet, mejor dale una pistola. Pues es el riesgo más o menos igual, ¿no? Entonces, no. Y luego tienes que regular su uso. No puede haber en casa un uso indiscriminado de los dispositivos electrónicos ni un uso indiscriminado de los videojuegos. Y ya hice la tarea, puedo jugar todo lo que yo quiera. Y entonces, de 2:30 a 3 hago la tarea y de 3 a 11 juego. No, espérame, mi rey. Entre semana no deberías poder jugar, ¿no? Hay que evitar en los hijos el uso de teléfonos inteligentes, sobre todo hablo de los hijos menores, educación básica, primaria, secundaria. Es bueno, como una orientación muy positiva, fomentar los momentos de televisión en familia. Cuando tú ves un programa de televisión en familia, tienes la oportunidad de dar líneas de conducta. Tú tienes oportunidad de juzgar actos que puedas ver en un programa de televisión que tengan que ver con la honradez, con la sinceridad, con la laboriosidad, con el amor fraterno, con el amor filial. Todas esas son cosas que tú puedes comentar con tus hijos a partir de que lo viste en un programa de televisión. Pero para poder comentarlo y para poder platicar y para poder estar en sintonía, pues necesitas verlo con ellos. Ya está. Hay que utilizar filtros para internet. Filtros que les ayuden a que no brinquen en su computadora cosas que no están pidiendo. Hay que ser muy cuidadosos con el tema de los permisos. Cuando tú formas en tu casa una burbuja y dices, en mi casa no hay revistas inapropiadas, no se ven canales de televisión inapropiados, no hay nada que pueda afectar emocionalmente a mi hijo, pero resulta
que los viernes o los sábados le das permiso que se vaya a la casa de Pepito y resulta que Pepito en su casa está cuidado por una muchacha porque sus papás salen, pues mala cosa, ¿eh? Ya no está cumpliendo la función, el cuidado que tú tienes en tu casa cuando permites que a la hora que tu hijo va a casa de otro niño, donde tú no sabes cuál es la dinámica de esa familia. Hombre, no digo que lo vuelvas un ermitaño y que no vaya a ningún lado, pero tómate la molestia de investigar si esa casa a la que tu hijo va, la mamá está. ¿Y qué piensa la mamá? Porque si tú estás pensando que es inapropiado que los niños de 10 años acompañen a los papás con una cerveza a la hora de comer, pero van a una casa donde los papás piensan que tiene de malo que se tome una cerveza. No, hombre, es una bebida de moderación, no pasa nada. Y a lo mejor terminan dándole cerveza al tuyo. Entonces, tienes que empaparte un poquito de cómo es la dinámica de esa familia a la que tu hijo pretende ir. Hay que reducir el uso recreativo de los dispositivos y sujetarlos a horarios determinados, a un tiempo específico y de preferencia solo los fines de semana. Esto va íntimamente ligado con el tema de la edad de tus hijos, pero hasta sexto de primaria no debe haber videojuegos entre semana. No debe de haber uso de dispositivos electrónicos a su completo arbitrio, que ellos decidan. No. Tú decides cuánto, y es preferible que digan, mi mamá es una ogra, a mi mamá es una guangocha que me dejó siempre hacer lo que me diera la gana y qué daño me hizo esto. Es preferible que piensen que eres una bruja o un brujo, que eres el papá. Porque los papás tenemos que jugar ese rol, tenemos que jugar el rol de no ser siempre lo más blandito donde los hijos puedan caer. A veces a los papás nos toca jugar el papel de duros y hay que ser duros. Y si para evitar que mi hijo caiga en una adicción yo tengo que ser un papá duro, voy a ser un papá duro. No pasa nada. Algún día me lo va a agradecer. Y me lo va a agradecer profundamente cuando él sea padre y entienda mis preocupaciones. Bueno, pues yo creo que hasta aquí por el día de hoy. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Les repito, soy el profesor Oscar Bravo. Mi correo es obravo571@hotmail.com. Espero que me puedan mandar sus comentarios, sus dudas. Y si tienen por ahí algún tema del que quieran que hablemos, mándenmelo también por correo y veremos la manera de incluirlo en esta serie de programas que estamos haciendo para todos ustedes y que no tienen otra intención que convertirse en una herramienta más para que ustedes tengan más opciones para educar mejor a sus hijos. Muchas gracias.